Nice Time en la quinta posición, último lugar para My On Flying Mate, que cierra a unos 8 cuerpos de la punta los primeros 400 metros en 23 segundos 3/5. Fuerte pelea por la primera posición, Another Legacy por dentro y por fuera le plantea pelea el número 5 Pluma Blanca. Para el tercero avanza por fuera Legionaria, en el cuarto viene Nice Time cuando ya giraron la última curva y a continuación entran en la recta decisiva dominando ligeramente Another Legacy. Legionaria por fuera le plantea pelea y ya pasa al primer lugar. Legionaria corre mucho en los 150 metros finales con la monta de Carlos Brito. Legionaria se lleva la primera competencia del programa, ganó el 1 Legionaria. En el segundo Another Legacy, tercero Nice Time. Se queda explosiva en el último lugar y ya no puede seguir el paso. La media milla en 50 segundos 4/5, los 1200 en 1:16 4/5. Ya resuelve la yegua Lady Rossi. Abre 1:1.5, 2 cuerpos claros. Ataca Brianna para el segundo lugar. Chippy Stein queda en el camino cuando giran ya la última curva. Entran en la emocionante recta. Lady Rossi está comandando la Copa Climalba. Brianna corre en el segundo lugar. Brianna se coloca 2 cuerpos y medio. Se mantiene Lady Rossi con Francisco Quevedo en el segundo. Brianna que sigue presionando, pero que va. Lady Rossi está comandando la Copa Climalba. Brianna lo sigue intentando. La raya se acerca, domina Lady Rossi con Quevedo. Ganó Lady Rossi. Número 6, la Copa Climalba, segunda Brianna. En el tercero corre Mr. Oli, en el cuarto se acomoda Nord Music para la quinta posición, retrograda del caballo My Father Antonio. En el sexto el número 6 Work Time, séptimo lugar para Caribbean Gold. En el octavo puesto se acomoda Big Tito, último lugar para Honor and Glory. Los 800 del recorrido en 48 segundos 3 centésimas cuando ya giran la última curva e ingresan a la recta final. Es la primera válida para el 5 y 6. Los del Excelso luchando la primera ubicación. Estren Roma por dentro y por el centro lo hace Cassius Clay. Amenaza por fuera North Music, restando 120 metros para la sentencia. Domina Cassius Clay. North Music arremete con fuerzas por fuera. Domina Cassius Clay, pero va a pasar a liquidar North Music. Ganó North Music. En el segundo Cassius Clay. Tercero. En el quinto Héctor el Father. En el sexto el de Álvaro. En el séptimo hermano Juancho. El último lugar para Indian Wells. Del primero al último hay aproximadamente 11 cuerpos. La media milla en 47 segundos y 3/5. Chief Star ya toma el comando, coloca medio cuerpo, vuelve y ataca a Lloyd McClendon, que no rehuye a la pelea. A 7 cuerpos en el tercero, Gran Despertar. En el cuarto, Cocorote. Ingresan en la emocionante recta. Lloyd McClendon no quiere perder. De nuevo por fuera, Lloyd McClendon está tomando el comando. Chief Star queda en el segundo lugar. En el tercero, Gran Despertar. En el cuarto, Indian Wells. En los últimos 100 al frente, Lloyd McClendon abre 1:1.5 con Fernando José García. Se va a llevar el evento. Lloyd McClendon ganó. Lloyd McClendon número 7. En el segundo, Chief Star. Tercero, Indian Wells. Cuarto. Cuerpos, 24 segundos 2/5 en los primeros 400 metros. Destaca Oriana Trevison, que ahora pasa al primer lugar. En el segundo corre por fuera y amenaza Dulce Abril. Queda en el tercero Guapachosa. Para la cuarta posición Reina Duquesa. En el quinto Queen Mother. En el sexto se va acercando la Suprema. Séptimo La Viva. Séptimo puesto para Money Cleaner. Último Sabrinita cuando ya giran la última curva. Y a continuación entran en la recta final. Oriana Trevison por el centro de la cancha amenaza. En el segundo puesto Dulce Abril. Para el tercero venía por dentro y ahora cambia su línea de carrera. Guapachosa. Oriana Trevison, el número 8, domina la competencia. Para el segundo Dulce Abril, pero quiere sorprender en la tercera válida. Oriana Trevison con Jonás Rijo. Ganó Oriana Trevison. Segunda la Suprema. Tercera Reina. Skydive conserva la segunda colocación. En el tercero Ralph Christopher. Animal Jungle en las manos de Oliver. El Rayo Medina está comandando la cuarta válida, la media milla. En 47 segundos en quinto. A continuación Ralph Christopher pasa al segundo lugar. Skydive queda en el tercero. En el cuarto Holgorio. En el quinto Dexter Jr. Cuando giran ya la última curva. Entran en la emoción.
emocionante recta. Animal Jungle con el comando tiene 3-4 cuerpos en la delantera. Ralph Christopher, acción en el segundo lugar, en el tercer Skydive, en el cuarto Dexter Jr., en el quinto Big Davarillo, en el sexto Stockton, en los últimos 100 Animal Jungle con el rayo. Oliver Medina va a ganar de punta a punta la cuarta válida y así cruzó el espejo. Ganó Animal Jungle número 6. En el segundo Dexter Jr., tercero Sky. Luego avanza en el octavo campeón negro, noveno lugar para el número 8 el de Pedro, y dejan en el último puesto al número 1 Thunder King. Del primero al último hay unos 18 cuerpos aproximadamente, 23 segundos, 3 quintos en los primeros 400 metros, cuando ya faltan aproximadamente 350 metros para la sentencia. En pleno giro de la última curva van a entrar a continuación en la recta final. Mateo O'Foston entró por el centro de la cancha, adelante en plena recta decisiva, al segundo pegado a la baranda Strain Ardor, en el tercero Mr. Bolinge, para la cuarta posición D. Isaac, domina ligeramente Mateo O'Foston, pero vuela por dentro el número 4 D. Isaac y quiere liquidar, pero Mateo O'Foston se resiste, final cerrado, ganó el número 6 Mateo O'Foston. En el segundo se queda la yegua número 12 en el penúltimo lugar. Se trata de Refinada, el último lugar lo tiene la número 3 Moni Montón. Se aproximan al giro de la última curva, 23-4 quintos el primer cuarto de milla. María Curie está comandando. Queen Oxo y la de Nino avanzan por fuera para el segundo y el tercero. Cuando giran ya la última curva, entran en la emocionante recta. Es la sexta válida para el juego de 5 y 6. Ataca Pintada igualmente por dentro. Queen Oxo se le viene encima María Curie. Queen Oxo descuella y toma la primera posición. María Curie queda en el segundo lugar. En el tercero Pintada. Aquí en los últimos 75 Queen Oxo, la número 9, parando en el puño con Osis Martínez, ganó Queen Oxo. En el segundo María Curie, tercera Pintada, cuarta Sweet Genesis, quinta la de Nino, sexta